Hola chicos, buenas noches. Ya después de tanto tiempo de no haber estado, pues una semana, ¿no? Sin haber como tal obtenido material respecto a las sesiones que hacemos en esta modalidad en YouTube. Pero bueno, me da mucho gusto ya estar aquí. Y pues para esta clase de filosofía vamos a platicar sobre la filosofía helenística. La filosofía helenística, que como ya lo vimos en literatura, la antigua Grecia está dividida por cuatro edades importantes: la edad oscura, a donde tenemos principalmente la figura de Homero, Hesiodo, Heródoto. También tenemos la edad arcaica, donde encontramos ya en filosofía los presocráticos. La edad clásica, donde tenemos a los tres grandes de la filosofía, que es Sócrates y su discípulo Platón, y después el discípulo de Platón, Aristóteles. Y pues estamos entrando ya a la edad helenística, a donde encontramos esta filosofía, que pues principalmente se caracteriza por el quehacer como tal, o la construcción del sentido, la virtud, en el quehacer, ¿no? En la cuestión pragmática, y hay una división que amplia, ¿no? Entre la labor pragmática, lo que se hace, y la cuestión teórica. Entonces, pues vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a enfocarnos principalmente en cuatro escuelas: los estoicos, que está dirigida por Zenón de Lea; los epicúreos, pues el representante que es Epicuro; los cínicos, el representante que es Antístenes, pero pues vamos a profundizar más en la figura de Diógenes de Sinope; y los escépticos por Pirrón de Elis. Y pues para ello vamos a entender el periodo de la filosofía helenística, entendiéndola pues desde el 323, con la muerte de Alejandro Magno, hasta el fin de la República Romana en el 31, ¿no? En el año 31 a.C. Son 3 siglos a donde permea eh, estas escuelas helenísticas. Pero bueno, hay que entender principalmente que ya había un trabajo previo. Ya habían dos escuelas importantes que se habían instaurado en la época clásica, que era la escuela, la academia, que fue fundada por Platón, con su muerte, pues ya en el 347 quedó su sobrino Espeusipo, luego Genócrates, y por último Polemón, a este último pues contemporáneo de Zenón y de Epicuro. Ya había una corriente trabajándose en Grecia, ¿no? En Atenas. Por otra parte, pues también está la escuela de Eliseo, los peripatéticos, por parte de Aristóteles, aunque Aristóteles nunca abandonó como tal la academia. Siempre formó parte de ella, siempre tuvo esta afiliación hasta su muerte, ¿no? Pero eh, después de haber prolongado un viaje por la India, incluso por Egipto, entonces regresa de nuevo a Atenas, funda el liceo, pero jamás se desentiende de la academia, ¿no? Siempre ha pertenecido a ello. Bien, pues hay que entender como tal qué ocurre, ¿no? Qué contexto histórico le permite como tal el surgimiento a las escuelas helenísticas, porque ya había este trabajo, ¿no? De estas dos escuelas importantes, que es la academia y el liceo. Hay que entender principalmente que existen cuatro estados importantes. Perdón, hay que entender Antioquia, Pérgamo y Esmirna, ¿no? Esos tres estados competían curiosamente, ¿no? Por tener este patronazgo, ¿no? Entre las artes, la ciencia y la filosofía. Pero no fue como tal, o no tuvieron el alcance más amplio que fue como tal la Alejandría en Egipto, ¿no? A donde había pues incluso hasta podríamos llamar, ¿no? Este sentido de globalización, dado que en este sitio era un punto de reunión para los grandes filósofos científicos, ¿no?
a donde se compartían el conocimiento, ¿no? Había una diversidad muy amplia entre las artes, la disciplina y las ciencias. Entonces, había esta disputa entre estas tres regiones que era Pérgamo, Antioquia y Esmirna, pero jamás pudieron igualarse, ¿no? Al legado que tuvo Alejandría. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la muerte de Alejandro Magno, pues hay este legado, ¿no? De proliferación de las artes, las ciencias y la disciplina de la filosofía. Sin embargo, la escuela helenísticas trazaron una división entre el sentido filosófico y entre el sentido filosófico de la lógica, el sentido filosófico de la ética y el sentido del estudio de la naturaleza, ¿no? Propia, ¿no? De los atomistas, Leucipo y Demócrito. Sin embargo, hay que entender que aquí en esta cuestión de un trazo entre el sentido ético y lógico, pues surge como tal una conciencia propia del poder del hombre, ¿no? Soportado en una creencia, en la deificación del ser humano, ¿no? La deificación o el endioseamiento del ser humano. Cosa que vamos a entender más adelante en tres principios de Antístenes, ¿no? En unos fragmentos en unos fragmentos recuperados, ¿no? En unas charlas con Aristóteles en la obra de la metafísica. Bien, había como tal a la muerte de Alejandro Magno, pues todavía habían ciertos generales, ciertas personas del Estado que habían trabajado con él y a su muerte pues queda un vacío, ¿no? Un sentido de moral, un sentido de identidad, ¿no? Una necesidad de moral y esto pues coincide perfectamente con el pensamiento del estoicismo y el epicureísmo. Ya el propio Diógenes de Laercio había manifestado, ¿no? El asombro que el propio Alejandro Magno tenía como tal por el cínico Diógenes de Sinope, ¿no? En el fragmento 32 encontramos esta hermosa frase, ¿no? Alejandro conoció y admiró la franqueza de Diógenes al grado que dijo, de no ser Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes de Sinope. Entonces, como tal, aquí ya hay un reconocimiento a las escuelas helenísticas que empiezan a proliferar, ¿no? En esta época. Hablábamos del último, podríamos decir, rector de la academia, ¿no? Que es Polemón. Y Polemón tiene como tal o adquiere también esta cuestión del pragmatismo de la virtud, ¿no? Dice a través también del historiador Diógenes de Laercio, en el fragmento 18, un hombre debe, menciona a Polemón, un hombre debe ejercitarse en asuntos prácticos y no en meros ejercicios dialécticos, ¿no? Igual haciendo un poco mención de esta cuestión del dogmatismo, ¿no? La gente que creía en una verdad sin haberla sometido a alguna especie de juicio, ¿no? Cosa que mejor, por ejemplo, los escépticos mejor suspendieron, ¿no? Entonces, estas cuestiones como tal permitieron el auge de las escuelas helenísticas. Y pues bien, me gustaría comenzar como tal con estos tres fragmentos importantes de Antístenes, el fundador de la escuela cínica, ¿no? Recuperados también por Diógenes de Laercio y nos dice, ¿no? Nos habla sobre el arete o la virtud. Sostiene que la virtud no necesita abundar en palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El quehacer humano yace en el alcance de la virtud, ¿no? Del poder lograr, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero este autosustento, ¿no? Autosustento en el hecho de que el hombre tiene que hallar este sentido de felicidad, ¿no? Y no valerse como tal por las cuestiones materiales, sino que este autosustento viene como tal dado
por el saber, ¿no? Por el conocimiento, que también tiene que verse reflejado en la práctica humana, en la práctica cotidiana. Vamos con estas tres máximas de Antístenes, el fundador de la escuela cínica, que dice, la primera, la virtud puede ser enseñada, ¿m? Y una vez alcanzada, no puede ser perdida. La virtud debe ser enseñada. Una vez alcanzada, no puede ser perdida. ¿Qué quiere decir, no? Que cuando encontramos este sentido hacia la propia, sentido ontológico, ¿no? De la propia existencia, entonces, pues, debemos que mantenerla, ¿no? Es una forma de disciplina que no puede extinguirse, ¿no? O difuminarse, porque entonces quiere decir que no, realmente no tenía un sentido absoluto, ¿no? Ese sentido era falso, ese sentido era actuado, teatralizado. Entonces, esta cuestión, esta primera máxima nos habla, ¿no? De que cuando uno haya esa virtud, ya no puede despojarse de ella. La segunda máxima es, la virtud es el fin de la vida, ¿no? La virtud es el fin de la vida. Quiere decir que el único sentido que opera en la existencia del ser humano es como tal la propia virtud, ¿no? Dado que si no, entonces no podemos entonces practicar el ejercicio de la libertad, dado que los conceptos, la propia hegemonía que le damos, pues entonces es dogmática, ¿no? No ha transcurrido por un juicio o por una crítica, ¿no? Entendiendo crítica como en una forma más kantiana, ¿no? De delimitar, ¿no? Y por última, la última máxima de Antístenes es, el sabio se busca perdón, se basta a sí mismo, pues posee la mayor riqueza, los saberes, ¿no? Eh, el sabio se autosustenta, ¿no? Se basta consigo mismo porque posee la mayor riqueza, que son los saberes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente para tener una vida mmm, orientada a un sentido de autenticidad, de legitimación, ¿no? No legitimación en el sentido de un requisito, ¿no? Por ejemplo, yo me legitimo cuando tengo un certificado, un, un título, ¿no? No en ese sentido de legitimación, ¿no? Sino que verdaderamente hay una templanza entre la acción y lo que decimos o lo que pronunciamos a través de nuestros discursos. Entonces, estas son las tres máximas del fundador de la escuela cínica Antístenes. Bueno, ya un poco profundizando en la visión de los cínicos, pues tanto Antístenes y Diógenes de Sinope nos hablan sobre el alcanzar estas virtudes propias del ser humano, ¿no? Dadas por la naturaleza. ¿Qué quiere decir, no? El cinismo no busca como tal ser el mejor, ¿no? O ser, o destacar ante los demás. Para nada, ¿no? Uno alcanza sus virtudes con sus propios dotes naturales, ¿no? Hay una delimitación. ¿Por qué? Porque no hay esa búsqueda del reconocimiento, ¿no? De la fama, ¿no? El cínico detesta eso, ¿no? Incluso hasta también el propio Diógenes de Sinope va a rechazar la percepción de Atenas como una estado-ciudad, ¿no? Dado que dice que ya está institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto, no? Que hay una serie de requisitos que hay que cumplir para formar parte de esa ciudadanía, ¿no? Un código de vestimenta, un argot en la lengua que se implementa y que nos hace, ¿no? Que nos da un sentido de identidad, ¿no? Pero que este sentido de identidad como tal reprime, ¿no? El verdadero deseo o el verdadero sentido de legitimidad de los ciudadanos, ¿no? De los sujetos. Es por eso que Diógenes de Sinope era una
figura muy escandalosa. Me gustaría compartirles en este pequeño libro, que es una compilación que hace el filósofo Fernando Savater, respecto a unos ensayos que escribe Émile Cioran, un filósofo rumano que pues adoptó totalmente sus obras en francés, ¿no? Y hay un fragmento que me gusta mucho que se llama El perro celestial, a donde Émile Cioran habla respecto a Diógenes de Sinope, ¿no? Primero nos comenta que, bueno, el propio Cioran, ¿no?, cuestiona qué aconteció en la vida de Diógenes de Sinope para llevarlo a este grado de autenticidad, ¿no? Tan auténtico era el perro Diógenes de Sinope que, eh, que, que, que su figura, lo que era dentro de la ciudadanía ateniense, pues llegaba a escandalizar, ¿no? Dado que solamente vestía con una pequeña manta y pues este, su única posesión de Diógenes no era más que una alforja, ¿no? Esta cuestión para, para beber agua, ¿no? Nada más. Y que después se deshizo de ella, ¿no? Al ver que un perro no necesitaba uno para beber agua, ¿no? Entonces se cuestiona, ¿no? ¿A qué está sometido un hombre? ¿O a qué debe someterse un hombre? Que debe despojarse completamente de todos los bienes materiales para poder lograr este sentido de autenticidad, ¿no? Me gustaría nada más compartir este fragmento que seguramente les va a gustar muchísimo y también, ¿no? A mí me fascina, ¿no? Incluso pues el programa de radiografía cínica tiene esta palabra cínica en honor al gran Diógenes de Sinope, ¿no? Menipo, en su libro titulado Las virtudes de Diógenes, nos comenta lo siguiente, ¿no? Una vez Diógenes hecho prisionero, es subastado, ¿no? Entonces, en condición de esclavo. Entonces, cada esclavo tenía que subir a exponer cuáles eran sus saberes, sus conocimientos para poder ser comprado, ¿no? Por pues algún adinerado, ¿no? Sin embargo, cuando es el turno de Diógenes, le pregunta el heraldo, ¿no? Oye, ¿y tú qué sabes hacer, no? A lo que responde Diógenes de Sinope: yo sé mandar, yo sé mandar. Y grita, ¿no? ¿Hay alguien aquí que quiera comprar un amo? Me parece una de las tantas anécdotas que tiene Diógenes de Sinope, que tienen un sentido orientado, ¿no? A este despojamiento totalmente de lo que nos retiene de ser auténticos, ¿no? Contrario a Sócrates, ¿no? Que Sócrates realmente sí sentía un deber con los atenienses. Diógenes se despoja de esto, ¿no? Porque ahora ve la Atenas como una institución que nos pide un requisito para poder habitar en ella, ¿no? Cosa que ocurre actualmente, ¿no? Para llamarnos ciudadanos mexicanos, pues requerimos cierto código, ¿no? Una, una, un conjunto de requisitos, entendiendo la palabra requisito como requisitum, de latín, que significa lo necesario, ¿no? Lo indispensable. Entonces nos convertimos en ciudadanos, ¿no? Asistimos a una escuela, estamos afiliados a un seguro de salud pública, nuestra lengua, ¿no? También, y sus connotaciones nos hacen parte de una ciudadanía que a la vez nos hace también siervos, ¿no? Esclavos de este tipo de códigos, de este tipo de dinámicas. Entonces, pues ya comenzamos con esta primera escuela, ¿no? El cinismo lo vamos a ver de manera más profunda, ¿sí? Vamos a darle la apertura nada más a la escuela epicúrea, pues fundada principalmente por Epicuro, ¿no? Epicuro, que escribe 37 libros llamados Acerca de la naturaleza, pues escritos en pergamino, ¿no? En rollo. Será muy difícil escribir, ¿no? No es ahora como por ejemplo, ¿no? Los pseudopoemas que hay ahí en Radiografía Cínica.
No, antes escribir pues tenía que valer la pena, ¿no? Bien. Los epícuros como tal se valen del recurso interior, ¿no? Y de la razón, y esto es lo que nos va a conducir de manera proporcional a una vida feliz y a una vida tranquila, ¿no? Epicuro habla sobre, bueno, tiene una influencia importante sobre un estudiante Nausífanes se llama, ¿no? Que pertenece a la escuela atomista de Demócrito, y que Epicuro también comparte esta visión, ¿no? Atomista. ¿Qué quiere decir, no? Bueno, el concepto átomo no fue como tal aceptado ya hasta el siglo XIX, ¿no? Curioso, imagínense, este, 3 siglos antes de nuestra época ya se hablaba del átomo, ¿no? De esta pequeña partícula que conforma totalmente, que al unirse, que al estructurarse conforma, ¿no? Las cosas palpables, ¿no? Los edificios, las paredes, a nosotros mismos, ¿no? Estamos hechos de estas partículas microscópicas, que conforman, ¿no? Que conforman incluso no solamente objetos, ¿no? Sino incluso hasta al ser, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, tiene estas influencias. Ya después Epicuro descalifica a Nausífanes, ¿no? Lo acusa de vitrólico, ¿no? De ácido. Eh, la obra de Epicuro, pues, subyace en la fundación también de una escuela llamada El Jardín, ¿no? Dado que compró una pequeña casa en Atenas, y esta casa tenía un jardín, ¿no? Es por eso que se inspira para colocarle a su escuela El Jardín. A diferencia de las escuelas con las que entra las escuelas helenísticas, como lo fue el Liceo y la Academia, el jardín como tal pues no tenía un currículum, ¿no? No había como tal una serie de materias o asignaturas que se llevasen al pie de la página, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que Epicuro funda como tal este sentido de comunidad, ¿no? Una reunión de amigos que a través del diálogo llegan a acuerdos en común, ¿no? Hay una comunidad como tal, ¿no? Entonces, esto totalmente reiterado de la civilidad, ¿no? De un código de comportamiento para ser ciudadano, ¿no? Hay una deificación de máxima por parte de Séneca, ¿no? Dice, obra como si Epicuro te observase, ¿no? Me parece muy... eh, bueno, me parece una forma de acercarnos a la filosofía epicúrea. ¿Por qué? Pues porque Epicuro era reconocido, ¿no? Por tantísima congruencia que tenía en lo que decía y en lo que hacía, ¿no? Es un hombre que siempre vivió muy, muy ascético, ¿no? Con lo necesario nada más. Y vamos a platicar sobre las 3 necesidades que postula Epicuro respecto al pensamiento de la escuela epicúrea, ¿no? La primera necesidad como tal es la necesidad natural y necesaria, ¿no? ¿Cuáles son estas? Pues la alimentación, ¿no? La alimentación, el agua y el sentido de seguridad, ¿no? Esa seguridad que no, se llama la ataraxia, ¿no? Que es la ausencia de las perturbaciones, y que los estoicos y los epicúreos lo colocan como un fin, ¿no? La ataraxia, la ausencia de lo que nos perturba, ¿no? Y vamos a darle sentido a esto porque dice Epicuro, ¿no? Que la necesidad natural y necesaria no nos conducen a la ataraxia, ¿no? El saciar mi hambre, el saciar también mi sed, mi sentido de seguridad, pues me lleva a esta ataraxia, ¿no? Esta ataraxia se ve vencida ya por las necesidades que clasifica Epicuro después, ¿no? Otra de las necesidades son son las naturales, pero no las necesarias, ¿no? Por ejemplo, un banquete, ¿no? Es una comida, pero pues no es un manjar, no es necesario, ¿no? Puedo alimentarme de manera ascética. Lo mismo ocurre con el sexo, ¿no?
es tal vez una necesidad natural, perdón, es un placer natural, pero no es una necesidad, ¿no? O sea, uno puede este, morirse, por ejemplo, como Immanuel Kant, ¿no? Sin haber practicado su sexualidad. Y por último, los que sí no nos despojan de nuestra ataraxia, que es las necesidades artificiales, ¿no? E innecesarias, superfluas, propias del mundo, ¿no? Banales en este sentido. Pues son la fama, el dinero, el poder político, ¿no? Algo importante que hay que mencionar de este tipo de necesidades es que al ser artificiales, pues no tienen un fin, ¿no? Me explico. Por ejemplo, en la necesidad natural e innecesaria, como es un banquete, pues el hambre se sacia, ¿no? Uno puede tener los mejores manjares, pero llega un momento, ¿no? En que naturalmente pues ya no podemos comer más, ¿no? Ya no podemos, ya tenemos una ingesta, ya estamos saturados, ¿no? Pero en estos placeres artificiales sí hay que escapar, ¿no? Hay que evitarlos a toda costa, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener hoy dinero, ¿no? Pero el día de mañana va a desear más dinero. Y uno no puede dejar de acumularlo, ¿no? O sea, uno no puede dejar de acumular la mayor riqueza posible, ¿no? En el caso que vemos esta enfermedad, ¿no? De poder, de ambición, de avaricia que vemos en la mayoría, por ejemplo, de los políticos, ¿no? El propio poder político también corresponde a este tipo de necesidad artificial e innecesaria, ¿no? Vemos a los políticos que incursionan a lo mejor en pequeños puestos y corresponden a las estructuras, ¿no? A las jerarquías. Ven que hay una mayor posibilidad, ¿no? Entonces se van enfermando por el poder, ¿no? La fama, el poder, el dinero, son estas, estos placeres inmediatos de los cuales dice Epicuro que debemos escapar en absoluto, ¿no? Y pensémoslos más en nuestro mundo moderno, ¿no? ¿Qué perturba a la gente, ¿no? ¿Qué perturba a la gente? ¿Qué no le permite a la gente tener tranquilidad? Pues obviamente, por ejemplo, ¿no? Que tienen pagos, ¿no? En el banco, tienen alguna deuda, están pagando casa, están pagando su automóvil, tienen un negocio que han colocado porque quieren tener más dinero, ¿no? Si lo vemos desde la forma del epicureísmo, pues diríamos, deberíamos plantearnos, ¿no? Esta pregunta, ¿qué tengo que no necesito, ¿no? ¿Qué tengo que no necesito, ¿no? Y al ver que no necesito verdaderamente eso, entonces pues hay que despojarse de ello, ¿no? ¿Para qué? Para poder acceder verdaderamente a esta virtud, ¿no? A esta virtud de la cual ya Antístenes nos hablaba y también es el fin del epicureísmo, ¿no? La ataraxia, la ausencia de perturbación. Entre menos tenga, menos me preocupo, ¿no? Es un principio muy básico del epicureísmo. Y bueno, ya nada nos quedamos en estas dos escuelas del epicureísmo y del cinismo. Todavía hay más de lo que hablar, ¿no? El concepto de la muerte con Epicuro, algunas, algunas anécdotas del propio Diógenes de Sinope. Permítanme. Algunas anécdotas del propio Diógenes de Sinope y también pues hablar de la figura de Hiparquia, que también fue una cínica, ¿no? Entonces me gustaría abarcar a ella también porque es una figura femenina, ¿no? Muy bien, chiquillos. Ya se me pegó esto de decirles chiquillos. Pero pues vamos a darle continuidad en la siguiente sesión con los estoicos y con los escépticos. De todas formas, el día bueno, estoy grabando esto ya jueves, ya son las 3 de la mañana. Entonces, en un ratito más tendremos un programa en Radiografía Cínica. Les invito a que nos sintonicen, es en punto de las 6 y pues a lo mejor puede
pueden esclarecer mayor sus dudas, ¿no? Bien, nos vemos, chiquillos. Ahora sí creo que ya sirve.